Asimismo, saber en qué medida la pared lateral de la excavación es estable. Ojo, nosotros es necesario cuando realizamos el estudio de Calicata, efectivamente las paredes de las, no de los, de las caras laterales de los muros, efectivamente en muchas partes aparece la presencia del tipo de suelo, el afloramiento de mayor o menor porcentaje de los suelos que puedan intervenir o se encuentran en el lugar del estudio. Especificar la ubicación del nivel freático. Cuando nosotros hablamos de la presencia o de la existencia del nivel freático, efectivamente tenemos que tomar en cuenta aspectos muy importantes, determinar de dónde viene, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Tenemos que hacer un estudio general del lugar, porque como decía, ¿no? Por ejemplo, hay construcciones, por ejemplo, en el norte del país, ¿no? Encontrabas que hay edificaciones al borde del mar, ¿no? Cerca o a las orillas del mar. Efectivamente, hay presencia de niveles freáticos, o en otras ocasiones, cuando hay construcciones de viviendas, hay de manera permanente la aparición de aguas o de nivel freático. Entonces es necesario, ¿no?, identificar de dónde proviene ese afloramiento del agua. Por decir, por ejemplo, en una obra se estaba viendo una construcción de una laguna, ¿no? Lagunas de maduración, ¿no? En el cual efectivamente, pues, cuando se empieza la excavación o la ejecución de la obra, existe de manera permanente el afloramiento del agua. Pero muchas veces vemos en la parte de la sierra, ¿por qué hay afloramiento de agua? En muchas ocasiones vemos, puede ser por la presencia constante en ocasiones, por las lluvias excesivas que se presentan, o también, ¿no?, cuando esto no hay fuga de agua de las redes de agua, de desagüe, ¿no?, del lugar. En muchas ocasiones, ¿qué pasa? A veces no hay, ¿no? En las épocas de lluvia nomás, de manera permanente, aparecía el nivel freático. Pero en las épocas de sequía, en este tiempo, por decir, estamos en agosto, ya no aparece la presencia del nivel freático. No hay agua, no hay. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Por eso es necesario que el que va a realizar el estudio tiene que saber identificar, o tiene, por ejemplo, muchas veces, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos el expediente, en épocas, por ejemplo, en esta fecha, hacemos Calicata, excavamos, ¿no?, excavamos a cierta profundidad, y al final, pues, no hay afloramiento del nivel freático, no hay agua, ¿no? Pero y empezamos de repente a ejecutar la obra en enero, febrero, ¿no? Entonces, o marzo, ya vemos, cuando empezamos a hacer el movimiento de tierra, empezamos a identificar el nivel freático. Y muchas veces decimos, hoy cuando se ha hecho el estudio, no había nivel freático, pero ahora, en el momento de la ejecución, aparece el nivel freático, por tanto, impide, ¿no?, el normal proceso constructivo de la laguna de maduración, no podemos decir, ¿no?, de las aguas residuales. Entonces, ¿qué se debe hacer? En muchas ocasiones, cuando se hace el estudio no se ha identificado, pero sí, solamente había filtración de agua por las excesivas lluvias en nuestra serranía en los meses de enero, febrero y marzo de cada año. Entonces es necesario, el que va a realizar el estudio tiene que prever o en muchas ocasiones considerar, ¿no?, hacer averiguaciones, hacer consultas y decir en las épocas de lluvia si efectivamente
¿no? Esta zona como está, ha estado de repente con bastante presencia de humedad, o bastante de repente ha estado con presencia de pasto o verde, qué sé yo, a efectos de poder prever y considerar en el estudio del expediente técnico las zanjas de coronación. Es decir, de la laguna de repente 50 metros o 100 metros arriba, a efectos de cortar esa, ¿no? Esa aparición del nivel freático. Entonces, el que va a realizar el estudio, la ejecución, muchas veces la entidad sale perjudicada. Determinar la influencia de la filtración del agua subterránea en las estructuras y saber si las filtraciones de agua subterránea pueden tener efectos secundarios en la estructura o no. Cuando se dice efectos secundarios o pueden afectar, ¿no? Si es permanente o no. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros ejecutamos muchas veces obras, empezamos a aperturar las zapatas y encontramos que de manera permanente hay presencia de nivel freático. O en algunos casos de repente de manera encontramos lo que es la parte de las aguas subterráneas. Entonces en este caso es necesario realizar una tratativa adecuada, oportuna, a efectos de evitar los trabajos, ¿no? Que no pueden generar costos posteriores a la entidad. Asimismo, debemos valorar si el sitio del proyecto se puede recortar, apisonar y nivelar fácilmente o no. Muchas veces, por ejemplo, disculpen por favor, muchas veces, por ejemplo, nosotros estábamos haciendo una ejecución de la obra, por ejemplo, ahí, no les voy a decir ya vamos a ver al gobierno regional de Callao, la construcción de un instituto, ¿no? Instituto Tecnológico en el Callao, ¿no? Y cuando nosotros empezamos con la intervención, con la ejecución de la obra, ¿no? Efectivamente, cuando vamos con el plano, identificamos la presencia del estudio. Sí, efectivamente habían hecho el estudio del suelo de manera adecuada. Nadie había objetado. Pero al momento de ejecutar, ya empezamos a realizar la colocación de las balizas, excavar, y en cierto sector aparecen bolsonerías por decir, ¿no? Basurales, ¿no? Basurales de papeles, plásticos, y entre otros. Y efectivamente nosotros nos encontramos con la sorpresa, de acuerdo al estudio que han hecho en un solo sitio, pero efectivamente por la envergadura del proyecto debían haber hecho más, no se había presupuestado. Vamos y hacemos las indagaciones y las preguntas a los vecinos, porque anteriormente era un lugar, efectivamente, pues un lugar, ¿no? Como una quebrada, ¿no? Podemos decir como un hoyo, en el cual, en el transcurso de los años, los vecinos lugareños de la región Callao, en el distrito X, en la zona B, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros verificamos, realizamos las averiguaciones, efectivamente, años atrás, eso eran los hoyos. Y los vecinos, como le decía, ¿no? Que veían acumulando los materiales de sus construcciones, eso servía como una especie de botadero, etc. Y en el transcurso de los años, efectivamente, pues posiblemente ha sido aplanado y no se ha identificado ese tipo de suelo. Entonces, es necesario, cuando nosotros hacemos el estudio geotécnico en el lugar donde vamos a construir nuestras edificaciones, hacer las indagaciones o a las averiguaciones a los vecinos, ¿no?
¿A efectos de qué? A efectos de realizar más estudio en otros lugares estratégicos, a efectos de sincerar, aproximar al tipo de suelo que queremos obtener. Que lógicamente ese proyecto no se ha podido ejecutar, efectivamente tuvo problemas como la resolución del contrato. ¿Por qué? Porque no quisieron, por ejemplo, plantear el deductivo y vinculante y adicional de. Y puedo decir también, por ejemplo, en la construcción del, por ejemplo, en el INPE, ¿no? Ahí en el INPE, no les voy a decir en qué lugar, pero en un distrito X, ¿no? Y en la región X. Efectivamente, ahí se estaba construyendo un penal, ¿no? Un penal moderno en el cual hablaba de lo que era bloque A, bloque C, bloque A, bloque B, bloque C y bloque D. En el bloque A no había ningún tipo de problemas, pero en el bloque B ya había problemas, ya había presencia del nivel freático. Y en el bloque F, efectivamente ya había no la presencia del nivel freático, ya había la presencia ¿no? Del tipo, de terreno de tipo no compacto, o sea, de relleno. Entonces el bloque A lo han culminado casi al 100% y el bloque B ha quedado suspendida y el bloque F efectivamente solo ha quedado a nivel de no eliminación de material, toda vez que el tipo de suelo en el cual se pretendía construir no era adecuado, apropiado y no estaba adecuado también para poder hacer el recortar, apresionar y nivelar con bastante facilidad. Entonces, cuando nosotros realizamos los estudios o las calicatas correspondientes, debemos tener bastante cuidado y prevernos de manera adecuada a fin de llegar a una acción de un estudio de manera adecuada. Repito, es muy importante que nosotros debemos tener en consideración estos aspectos. Asimismo, debemos determinar si el material de relleno está presente en el sitio o no y especificar su profundidad. Y muchas veces, ¿qué hacemos, no? Nosotros no especificamos, ¿no? Los materiales de relleno que vamos a intervenir o de repente que vamos a ponerlo a efectos de compactar, ¿no? Y efectivamente o no especificar las profundidades correspondientes. Entonces, es necesario que en estudio geotécnico, es necesario que en estudio de calicatas se tiene que identificar todos estos aspectos. Determinar la resistencia del suelo. En este caso, la capacidad portante del suelo. ¿Cuál es el fin de esta capacidad portante del suelo? Es con la finalidad de determinar la capacidad portante, a efectos de eso, realizar el diseño y la construcción del que queremos construir. Es decir, es muy importante, de bastante importancia, la determinación del tipo de suelo en el cual nosotros podemos intervenir. Conocer si la condición del sitio del proyecto es viable, como le decía. Si muchas veces, ¿qué pasa? Anteriormente, cuando se ejecutaba proyectos de inversión pública o cuando ejecutábamos proyectos, en muchas veces, ¿qué pasa? Las entidades financiantes, en ocasiones, solicitaban, bastaba, ¿no? Que nosotros podemos adjuntar a nuestro expediente técnico el acta de compromiso o el acta de la donación expedido por parte de la comunidad o por parte de la asociación o parte de la diligencia del asentamiento humano o parte del Estado. Entonces,
Actualmente ya no están permitidos esos aspectos. Los entes financiantes actualmente están exigiendo que por decir que los terrenos donde nosotros vamos a intervenir o vamos a ejecutar cierta construcción, efectivamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Donde vamos a intervenir, efectivamente, ¿cómo debe estar hecho? ¿No? Debe tener, ¿qué cosa? Levantamiento topográfico, tiene que tener su BM, los puntos donde se encuentran tienen que estar en coordenadas UTM, referenciados, y esto, si es una donación, tiene que ser una donación de manera notarial, y efectivamente el ente financiante ya te da por validades o te financia cuando esos documentos están en trámite de titulación ante los registros públicos. Cuando decíamos, ¿por qué tienes que conocer el sitio del proyecto, si es viable o no? Entonces, ¿por qué no es viable? Uno, puede que ese terreno es propiedad de terceros, o puede ser del Estado, o puede no estar registrado. Si está registrado, no hay ningún problema, o está en trámite de titulación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Efectivamente, si ese terreno en el cual nos ha donado, en el cual nos ha hecho, tiene la garantía adecuada para poder nosotros realizar el diseño y la construcción correspondiente. Ojo, es necesario que nosotros tenemos que tener bastante cuidado al momento de realizar nuestros estudios geotécnicos. Cuando nosotros hablamos, ¿por qué le decía al inicio? Vamos a tratar de manera ligera, efectivamente ligera, ¿por qué? Porque esto del estudio geotécnico es bastante amplio, ¿no? Es bastante amplio. Esto se trata pues en 9 sesiones, ¿no? En 9 sesiones que efectivamente no lo podemos hacer en el tiempo, pero tratamos de hacerle entendible a efectos de que cómo podemos hacer el estudio del suelo. El sondeo geotécnico es un tipo de prospección manual o mecánica, ¿no? Perteneciente a las técnicas de reconocimiento geotécnico del terreno, llevados a cabo para conocer sus características. Se trata de perforaciones de pequeños diámetros, o sea, efectivamente pequeños diámetros, por ejemplo, entre 65 y 1.40 diámetros, estamos hablando, ¿no? 65 y 110 milímetros, que aunque no permiten la visión in situ del terreno, de ellos se pueden obtener testigos del terreno de perforación. Por ejemplo, ¿cuándo sucede este sondeo mecánicos? Generalmente ya estos se presentan cuando hay construcción de represas, ¿no? Presas, ¿no? De presas que perforan a grandes profundidades a efectos de poder determinar cuáles son las características de suelo que están interviniendo en cierto sector. Entonces, estas perforaciones efectivamente varían de 0.65, no 65 o 140 milímetros. Este tipo de sondeo generalmente ya en obras civiles de mayor envergadura suceden. Por ejemplo, hace poco estuve en un proyecto de una construcción de un reservorio de tanque elevado. Efectivamente, cuando no podían determinarse, ¿no? Cuando empezaba a excavar, ¿no? Las zapatas del reservorio elevado estaban a cierto diámetro, pero empezamos a la intervención de la apertura para la construcción de las zapatas, ¿no? La construcción de la zapata debía haber hecho a una profundidad de 8 metros. Pero cuando empezamos a realizar excavación a profundidades de 8 metros, ya había presencia de arena, ¿no?
Entonces, ¿qué necesitaba? Necesitaba que efectivamente tenía que haber realizado perforaciones a efectos de determinar hasta qué profundidades estaba la presencia de ese tipo de suelo. Entonces teníamos que incrementar el diámetro de la zapata del reservorio elevado o del tanque elevado a efectos de no seguir perforando o no seguir realizando aperturas a mayor profundidad. ¿Por qué? Porque a la larga nos va a generar mayor costo. Por ejemplo, nosotros estábamos en la perforación, por ejemplo, de la presa de la región Huancavelica ejecutada por el PCI, ¿no? Por el Midagri, ¿no? Entonces, ahí habían de manera permanente las perforaciones y en muchas ocasiones aparecían bolsonerías, habían espacios vacíos en el cual se tenía que hacer una inyección con cemento, ¿no? Colechada, ¿no? O especial cementos para efectos de seguir inyectando para que no haya ningún tipo de fallo. Entonces es necesario que nosotros que tenemos que verificar este tipo de trabajos, aunque no permiten la visión in situ del terreno. De ellos se pueden obtener testigos de terreno perforado, ¿no? Así como muestras y realizar determinados ensayos en su interior. Cuando nosotros hablamos sacar muestras, en muchas ocasiones nosotros tenemos que tomar en consideración trabajos ¿no? de mucha importancia, a efectos de que nosotros no podemos tener ningún tipo de dificultades en el trabajo que vamos a realizar. Sistema de sondeo mecánico. Los sistemas de sondeo mecánico, ¿no? Sondeo a presión, con punta abierta o hueca y maciza o cerrada, se realiza en suelos blancos. O sea, cuando nosotros realizamos este tipo ¿no? de sistema de sondeo mecánico, efectivamente tenemos que realizar de manera adecuada. Efectivamente, nosotros tenemos que tener o contratar a las personas especialistas en el tema a efectos de la intervención y una vez realizada su intervención, plasmar un informe técnico, ¿no? A efectos de determinar el tipo de suelo que nosotros podemos intervenir, ¿no? Sondeo a percusión o golpeo. Cuando nosotros referimos sondeo, o sea, perforación, ¿no? A golpeo en suelos cimentados o duros. Ojo, hay que utilizar los tipos de sondeo. Cuando son sondeos a presión con punta abierta, hueca y maciza o cerrada, se realiza en suelos blandos. Pero cuando nosotros encontramos suelos de tipo duros, ¿no? O rocosos, efectivamente tenemos que realizar sondeo a percusión o golpeo, ya sea en suelos cimentados o duros. Si utiliza un trépano o una cucharada dejándole caer desde una altura suficiente, el trépano se utiliza para atravesar los bolos graves, gruesos y entre otros. ¿Cuál es la finalidad? En el cual efectivamente hay presencia de bolos, medidas, al momento de realizar la perforación y efectivamente en el cual se va a atrever, ¿no? Como las gravas gruesas, arcilla compacta o capa delgada de roca. En muchas ocasiones, muchas veces podemos encontrar en los sondeos a percusión, a golpeo que realizamos. El detrito se extrae mediante circulación de agua, efectivamente, ¿no? Tiene que estar perforando de manera permanente. Generalmente eso sucede en los proyectos de las represas o presas donde nosotros vamos a realizar. Si
Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.